Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio a través de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y vamos a encontrar en esta segunda epístola los requisitos y los consejos que Pablo le da a Timoteo, un pastor joven, acerca de cómo manejar las cosas en la casa de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de toda piedad, de toda gracia, Dios de grandes misericordias y bondades, venimos ante ti, Padre Celestial, a colocar en tus manos nuestra vida, Padre Santo, a pedirte, Señor, por la vida de Belkis, Señor, por la vida de Wilmer, Padre Santo, por la vida de tantas personas, Padre Santo, que están enfermas, para que por tu divina gracia, Señor, tú les concedas, por Daniel, Padre Santo, ese don de la vida, Señor, de la sanidad, por nuestro buen Padre. Oramos también, Señor, por aquellos que cumplen años, nuestros hermanos, Padre Celestial, por Michael, Padre amado, que está cumpliendo años. Tú lo conoces, amado Dios, lo conocemos de toda la vida. Oramos por él pidiéndote, Señor, de esas bendiciones escogidas y preciosas tuyas, Señor. Gracias por su vida, Padre Celestial, por el talento que tiene, Señor, en la música. Bendícelo, Padre nuestro. Oramos también por Beto Trujillo, Padre Celestial, pidiéndote tu bendición, tu buena gracia sobre él, Padre nuestro. Oramos, Señor, por todos los cumpleañeros, oh Dios amado. Concédeles, Señor, esa bendición tuya, Señor, esa gracia abundante, Señor, para que día a día vean, Señor, esas misericordias, esa buena voluntad, Señor, que tienes para con todos aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Gracias te damos, oh Dios nuestro. Pedimos, amado Dios, que nos des entendimiento, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada aguda de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos, amado Dios, a conocerla, a entenderla y a vivirla, Señor, a obedecerla, a dejar de buscar pretextos para desobedecerla y a buscar, Señor, toda buena voluntad para obedecerla con gusto y con gozo. Seguimos orando, Padre Celestial, contra esta pandemia, precioso Señor, porque es muy invasiva, Señor. Oramos a ti, precioso Dios, que tengas misericordia y que estés, Señor, con tu divina gracia ayudando a todos los que están contagiados, oh Dios nuestro. Dales tu ayuda y tu divino poder para que puedan sobreponerse, Señor, a esta enfermedad, para que encuentren en ti, en tu misericordia, en la fe, cómo salir y cómo sanar, Señor, de esta enfermedad. Por los que no estamos contagiados, que tú nos libres, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial. Ponemos, Señor, a los médicos, ponemos, Señor, a enfermeros, la policía, el ejército, la fiscalía, toda la gente que tiene que estar allí, Señor, en las calles, el que sale a rebuscarse el día a día. Padre nuestro, guárdalos, protégelos, Padre Santo. Solo tú puedes guardarnos y protegernos, oh Dios amado. Bendice, Señor, a nuestro presidente, a nuestro gobernador, nuestro alcalde, y llénalos, Señor, de tu divina sabiduría para que nos ayuden en este paso amargo, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida, dándote gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en Segunda de Timoteo capítulo 1. Dice en el saludo, la salutación de Pablo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos acá esta parte que es de suma importancia y nos dice, en el saludo paulino nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Qué significa el ser apóstol de Jesucristo?
La palabra apóstol traduce enviado y muy fácilmente muchas personas se toman este título como propio cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 apóstoles en el comienzo de su ministerio. Y en el final del libro de Revelaciones, Apocalipsis, aparecen que solo hay 12 al final del libro de Apocalipsis. Si hay 12 al comienzo de los evangelios y hay 12 al final en Apocalipsis, ¿cuántos apóstoles hay en nuestros días? La verdad es que tristemente es un engaño más de personas que están buscando cómo engañar a personas incautas que desconocen el mensaje de la palabra de Dios. Leamos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, 2 de Corintios 11, 13. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo nos advierte allí acerca de los falsos apóstoles. 2 de Corintios 11, 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué habla de disfrazarse como apóstoles de Cristo? Porque los apóstoles de Cristo solo fueron 12. Y solo son 12. Y únicamente serán 12. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás es un engañador y no debemos admirarnos de que haya tanto engaño alrededor de nosotros. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es algo supremamente fuerte y supremamente claro. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Estamos leyendo acaso que aquellas personas que se hacen llamar apóstoles no son apóstoles de Jesucristo, porque los de Jesucristo fueron 12, y por no ser apóstoles de Jesucristo entonces son instrumentos de Satanás? Volvamos a leer. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Seguimos leyendo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Muchos cristianos viven buscando cada uno sus propios deseos en la vida cristiana. Jesucristo dijo, y la promesa que el Señor Jesucristo nos dio es la promesa de la vida eterna. ¿Qué es lo que Jesucristo nos está prometiendo? Salvación, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Algunas personas dirán, ¿eso tan poquito? Eso es lo más grande y maravilloso. Entonces tenemos acá, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Cómo así, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús? Evangelio según San Juan, capítulo 1. San Juan capítulo 1, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dice en Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién está la vida? En Dios. En el libro de Génesis 1:1 dice, en el principio, ¿qué existía antes de que existiese el tiempo? ¿Qué existía desde antes, desde la eternidad? En el principio, Dios. Y cuando Dios existía, era completo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces lo que nos dice acá en el versículo 4, dice, en él estaba la vida. ¿Qué significa eso? Que Dios es el dador de la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo que nos dice acá, la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Jesús, Dios el Padre, tomó un montoncito de barro y su muñequito
y le dio el soplo de la vida. Y Dios el Hijo nos da la vida eterna. La vida para que tomemos la decisión si queremos honrar o no a Dios, y la vida eterna para que pasemos la eternidad en la casa de nuestro Padre. Como Él nos ha dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Versículo 2. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí tenemos las trillizas maravilla, la gracia, el regalo inmerecido de Dios, la misericordia, no dar el juicio que un reo se merece, y la paz, la consecuencia de las dos anteriores. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No hay paz, dice Dios, para el impío. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Es el seguro de vida más fantástico. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando hacemos los arreglos pertinentes con la deuda que tenemos con Él, tocante a nuestros pecados, cuando venimos al raudal de la sangre del Cordero de Dios para confesar nuestros pecados, para pedir perdón, para recibir perdón de pecados, salvación y vida eterna, entonces todos nuestros pecados serán perdonados. Entonces habrá paz entre Él y nosotros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y podemos vivir en paz, y podemos morir en paz, y podemos irnos en paz a la presencia maravillosa de nuestro Dios. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Este versículo 3 encierra el secreto del verdadero y maravilloso servicio a Dios. ¿Cómo se debe servir al Señor? Con limpia conciencia. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Este versículo nos muestra el amor de Pablo por Timoteo. Pablo amaba a Timoteo como a un hijo, y Timoteo amaba a Pablo como a un padre. Y la oración de Pablo por Timoteo era que no se torciera, y Timoteo no se torció. Timoteo murió como mártir defendiendo la fe y los principios bíblicos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, o sea, desde mis padres, con limpia conciencia. Es el secreto del éxito en el servicio cristiano. Existen buenos pastores, existen malos pastores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que quien sirva a Dios con limpia conciencia tendrá de Dios su bendición, su gracia y su salvación. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Qué maravilloso es esto, y es la orden que Jesucristo nos dio de orar sin cesar. Es también la manera como se nos revela el poder fantástico y sobrenatural de la oración, y que la oración debe ser consistente. Orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces tenemos que la oración es la llave que abre las puertas de lo sobrenatural. ¿Qué se puede hacer con la oración? Nada es imposible para el que cree. Y aquí está la oración de intercesión de Pablo por Timoteo. Versículo 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Qué significa esto? Son cosas que para muchas personas naturales son difíciles de explicar. La vida de un pastor es muy hermosa, y cuando ve uno a los hermanos, a sus esposas, a los hijos de ellos y toda una generaciones y toda una cantidad de gente transformada por el poder del Espíritu Santo, hogares
confortados, hogares regenerados, familias que siguen adelante en la fe, que conocen cada día más de Dios. Todo eso lo llena a uno de tanta satisfacción. Entonces a eso dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El apóstol Pablo quería ver a un cristiano honesto, fiel, leal, consagrado, entregado, que verdaderamente amase a Dios por sobre todas las cosas. Y eso veía Pablo en Timoteo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Aquí viene una de las cosas más hermosas y a la vez más tristes. Y es que muchas personas pueden fingir, hasta fingir que son cristianos, hasta fingir la fe. Pero encontramos en este versículo 5 la herencia, una herencia muy valiosa, muy hermosa, es la herencia de fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Qué maravilloso! Muchos padres andan preocupados por qué les van a dejar a sus hijos de herencia, y muchos hijos reciben herencias y como no saben qué hacer con ella, la vuelven humo y se destruyen. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la fe en el único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Timoteo tenía esta herencia de fe, el apóstol Pablo se goza de esta herencia de fe y le exhorta, y el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí está Pablo diciéndole a Timoteo que no descuide su don, que no descuide esa gracia de Dios que hay en él por la imposición de las manos del apóstol Pablo. Para nosotros, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. No todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 7. Mateo 7. Dice el versículo 21 de Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos se preguntan, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Mira, aquí está escrita la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo leo esto y me aterro. Yo digo, mire, aquí hay unos cristianos que profetizan en el nombre de Dios, que en el nombre de Dios echan fuera demonios y que en el nombre de Dios hacen cualquier cantidad de milagros. Cualquiera de nosotros diría, indudablemente son cristianos. Pero ¿qué dice Dios? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo puede ser que profetizar y que echar fuera demonios y que hacer milagros esto sea maldad? Maldad es la intención que hay en el corazón. Engañoso es el corazón de todos los hombres y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Lo que Dios quiere es que nosotros cuidemos de nuestro hombre interior, ser espiritual, de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo se cuida de la comunión con Dios? Día a día. Buscando al Señor todos los días, me buscaréis y me hallaréis si me buscáis de todo vuestro corazón. Y rogándole al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos mantenga firmes en el camino de la fe. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
Porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. El camino de Dios es un camino recto y cualquier desvío te sacará del camino. Por eso tenemos que estudiar día a día cuidadosamente la palabra de Dios. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esto es maravilloso. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios es un Dios maravillosamente poderoso. No tenemos el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder. Ese espíritu de poder es supremamente... Jesucristo les dijo: he aquí os doy autoridad sobre todo principado y potestad, y ninguna de sus armas os dañará. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que tenemos autoridad sobre todo espíritu inmundo, que somos inmunes a sus amenazas y a sus poderes si permanecemos fieles y firmes a Él. Tenemos el poder de Dios y tenemos el poder del amor. Primera de Corintios 13 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe, y nada más. La ausencia de amor en un cristiano lo desclasifica como cristiano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es importante que nosotros desarrollemos, mejoremos, perfeccionemos el amor de los unos por los otros, pidiéndole a Dios que me dé amor por mis hermanos y teniendo empatía. A veces uno dice: ¿qué es esa palabra tan rara? ¿Qué es empatía? Bueno, a veces conocemos lo contrario de empatía: antipatía. Empatía es la cualidad que tienen algunas personas de ponerse en los zapatos de otro, de vivir, de sentir la necesidad de otro y de tomar acciones para ayudar a otro. Muchas veces más fácil que seamos antipáticos que seamos personas de empatía. Y de dominio propio, ¿qué es esto? Hay un versículo que dice lo siguiente, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios nos ha dado dominio propio, que tenemos que aprender a actuar, vivir, pensar, hablar con sabiduría. Sean vuestras palabras, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué dice? Piense para hablar. Piense para actuar. Considere qué efectos tienen sus actos para que aprenda a tomar decisiones responsables. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos avergonzamos, y nos avergonzamos de cosas bastante ridículas. ¿Usted es un evangélico? Yo a veces, yo voy a esos, yo a veces escucho, porque a veces enseñan cosas bonitas. ¿Qué es ser un evangélico? Un evangélico es el que cree en los evangelios: Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Nosotros creemos en los evangelios. Por consiguiente, somos evangélicos. Nosotros predicamos los evangelios. El evangelio son las buenas nuevas de Dios para salvación. Por consiguiente, somos evangélicos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio
de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación por medio de Cristo Jesús estaba predestinada desde muchísimo antes. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Conocido ese versículo como el protoevangelio. El evangelio antes de los evangelios. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Qué verso tan curioso. ¿Por qué y de quién habla cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer? Está hablando con Satanás. Ti es Satanás. Y la mujer está hablando de una mujer escogida por Dios, una mujer muy especial. Está hablando de la Virgen María. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de Satanás, los hijos del diablo, y la simiente de la mujer, Jesús de Nazaret. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Jesús le propinó al Satanás una herida en la cabeza, quitándole el imperio del pecado y de la muerte, trayendo a todo aquel que crea perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y Satanás le mordió el carcañal, pensando que vencía, matándolo. Pero Jesús mostró su victoria resucitando al tercer día. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es maravilloso. ¿En dónde encontramos la revelación maravillosa de Jesucristo, su obra, su ministerio? En los Evangelios. Romanos, vamos un momentito al libro de Romanos. Romanos 1 o Romanos 2. A ver. Romanos 1:16 dice, hablando del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. Y no tenemos por qué avergonzarnos, sino muy por el contrario, enorgullecernos de ser obedientes al Evangelio de Jesucristo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Aquí está el apóstol Pablo defendiendo el gran título y la gran responsabilidad y la gran comisión que le fue entregada y la cual cumplió a cabalidad. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Acaso Pablo está hablando de un depósito económico, de una fortuna descomunal e impresionante? Sí. ¿Cuál es? Su vida invertida en Cristo, su obediencia, su fe, su sacrificio. ¿Qué es lo que está diciendo? Volvamos. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y cuál depósito? Mi vida entera. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es la fe y el amor en Cristo Jesús? Es algo maravilloso. Amamos a nuestros hermanos, amamos a Jesucristo, amamos a los buenos, amamos a los malos, amamos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios ama, porque Dios ha nacido en nuestros corazones y nos capacita para amar.
Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Qué significa esto? Significa algo. El Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad, mora en nosotros y nos guía a una vida de rectitud y de obediencia a Dios. Guarda el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Hay un verso bíblico que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Con una vida de pecado y desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo lo dijo de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. Un verdadero cristiano es un verdadero siervo de Dios que obedece fielmente la palabra de Dios, instruido y guiado por el Espíritu Santo, a quien el Espíritu Santo va continuamente puliendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero aquel que resiste, pero aquel que no quiere dejarse transformar, hasta que el Espíritu se cansa y se va. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Qué significa esto? El versículo 15 significa: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos desertan en el camino de la fe. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, que habían sido hermanos, que habían estado con ellos, pero que se volvieron al mundo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Qué maravilloso. No hay nada más delicioso que un vaso de agua en el momento de mayor calor del sol, del día. No hay nada más hermoso que una ayuda en el momento que más se necesita. Aquí está un hermano de consolación, aquí está Onesíforo. Dice: porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Dice que la cárcel es un lugar donde se prueban los verdaderos amigos y que muchas veces no hay verdaderos amigos. El apóstol Pablo encontró que había cristianos genuinos y había cristianos que se apartaron en medio de las dificultades. Verso 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceder el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que los cristianos se aman, que los cristianos se ayudan, que los cristianos están pendientes de sus hermanos, que los cristianos somos un cuerpo y como un cuerpo nos cuidamos. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió una vida acorde a su llamamiento. El Señor lo llamó y le dijo: le enseñaré cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Pero nunca el sufrimiento lo hizo retroceder de su llamado. Al contrario, vuelvo a repetir esto que ya lo leímos: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Una fe firme, una fe sólida, una fe que trasciende de lo material a lo eterno. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque cada día nos enseñas provechosamente tu voluntad y nos revelas tu verdad. Guíanos, amado Dios, a conocerte y a entenderte, y lo más maravilloso, guíanos, Señor, a honrarte y a servirte con nuestras vidas. Un buen siervo es aquel que sabe la voluntad de su Señor y la hace. Te pedimos, amado Dios, que pongas tu Espíritu Santo en nosotros, que pongas tu toque, Señor, de transformación
que nos hagas buenos siervos, que cambies nuestra mente y nuestro corazón, que nos ayudes a estudiar y a comprender tu palabra y a saber que no hay un camino más maravilloso que el camino de la obediencia. Hijo mío, si guardares conmigo mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído, si buscares la sabiduría, entonces entenderás el camino de la verdad. Guíanos, amado Dios, en la senda, Señor, de tus pasos. Guíanos, Padre Celestial, con tu Espíritu Santo. Guíanos, porque tú eres el Dios nuestro, el Dios que nos guiará aún más allá de la muerte. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.